Bendiciones Distrito Sur, hoy les traemos un episodio más de Conversaciones con Músicos. El tema de este video es dificultades de un músico. Soy Anely Toledo. Yo soy Alfredo. Soy Ami Toledo. Soy José Toledo. Soy Eliseo Carvajal. Y a ver chicos, ¿tenemos dificultades como músicos? Josué, ¿qué me puedes aportar al respecto? Pues mira, Nelly, de segunda a Timoteo le dice Pablo a Timoteo, dice en el capítulo 2, versículo 3, dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y si nos vamos más abajo, dice: si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáramos, él también nos negará. Sabemos que el apóstol Pablo fue un gran siervo de Dios y que sufrió, digamos, considerablemente por el evangelio. Aquí le dice a Pablo a Timoteo, un joven que va iniciando en su ministerio, que va aconsejando Pablo a Timoteo en eso del ministerio, y no descarta la posibilidad de que haya dificultades, sino que dice tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces podemos decir que sí hay dificultades como ministros de alabanza, y no tan solamente como ministros de alabanza, sino respectivamente cada quien como servidor de Dios. Sí. Sí, y por ejemplo, puede haber dificultades tanto como en lo material, hablando como músicos, y tanto en lo espiritual, también hablando como músicos. ¿Qué me pueden aportar de lo material? ¿Alguna dificultad que hayan tenido ustedes en lo material? Bueno, si bien vemos, mencionaba ahorita Josué, acerca de que no estamos exentos de sufrir dificultades. Y me llama la atención algo que el apóstol Pablo dice en el versículo 9, dice: en el cual sufre penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Y si tomamos esto en cuenta, caemos en la razón de qué estaba pasando el apóstol Pablo y qué estaba sufriendo. Dice que casi como un malhechor. Entonces quiere decir que no tenía comodidades, que no tenía a la disposición algo que le pudiera ser útil, a lo mejor como un abrigo, si tomamos en cuenta que lo que hemos escuchado teológicamente de la condición en la que vivían los prisioneros. Y eso nos lleva a que un músico puede enfrentar dificultades materiales en cuanto a que pueda desear algo cómodo, algo que quisiera tener a su alcance para tocar cómodamente o para vivir con ciertos lujos o ciertos beneficios, pero no estamos exentos. No estamos exentos de los problemas que enfrentamos, sino que aún en medio de eso, el apóstol Pablo, en pocas palabras, le dice a Timoteo: aún en medio de lo que estés enfrentando, eres un soldado de Jesucristo. Debes servir por amor, porque también en el siguiente versículo lo menciona, que por amor lo hace. Pero ¿qué encontramos en esto? Algo muy valioso. El hecho de que aún en medio de eso hay una recompensa. Hay algo que Dios te da cuando aprendes o has enfrentado un proceso muy fuerte o una prueba muy difícil, y aún en eso Dios te recompensa de alguna u otra manera. Bueno, creo que aportando un poco esto a lo que se habría del tema o el padecimiento, sufrimiento en cuestión a lo económico, desde mi experiencia, muchas veces tenemos el anhelo, el deseo de servir a Dios, o tenemos como ese llamado al ministerio de alabanza, más específicamente, y quizá muchas veces no tenemos la herramienta. Entonces muchas veces nos toca quizá pedir prestado a alguien más, o aún mismo practicar en los tiempos libres que nos da de estar yendo a la iglesia, o si puedo llegar más temprano, checar rápido porque quizá en casa no tengo mi instrumento o mi herramienta para poder practicar, para poder ensayar algún canto o así. Ese fue mi experiencia desde lo material, porque pues fui iniciando, o sea, en esto poco a poco, y sí, a mí me tocó tener que pedir prestado a la iglesia el teclado para poder yo practicar, porque no había otro tecladista más. Entonces necesitaba traerlo a casa
para poder yo practicar en mi casa y poder sacar lo que es los ensayos y eso. Entonces muchas veces creo que es como ese, a lo mejor sufrimiento, vacío, padecimiento en esto de que pues queremos la herramienta para poder servir a Dios, pero muchas veces no contamos con la economía o el material. Entonces creo que ahí lo que toca es poner todo en manos de Dios y pedir a Dios por nuestra herramienta y Él suplirá. Así es. A manera de testimonio en esto que les comentaba, cuando yo inicié a aprender lo que fue mi instrumento, el teclado, yo les comentaba en el primer episodio que yo empecé con un teclado que era de juguete, que no sonaba, que prácticamente nada más era como para agilizar los dedos. Sí. Posteriormente a eso, mis papás pudieron comprar un teclado más, pues mejor a eso. Con sonido ya. Con sonido, pero que quizá no era la herramienta necesaria para poder ministrar en la iglesia, porque o sea, no era el gran piano. No, pues un piano de... Que sonaba ya hasta después. Ajá. Le picaba así. Y después a eso, años después, por gracia de Dios, pudimos, o mis papás pudieron adquirir un teclado ya pues mejor a ese. Pero, pues, que funcionó como 2 meses, ¿qué les gusta? Sí. Y Vaya dificultad tuviste. Y empezó a dar problemas, las teclas ya no sonaban. Entonces, mi papá tenía un conocido en Estados Unidos, entonces se decidió mandar ese teclado a arreglar allá para poder hacer algo, pues, mejor. Creo que las piezas no se encontraban aquí o no sé. El detalle es que pasaba el tiempo y yo esperaba mi teclado con emoción. Yo ya empezaba ya a servir en la iglesia en ese tiempo, y no tenía mi teclado en casa, como les comentaba. Entonces yo esperaba ya que mi teclado pues llegara, pero pasó 1 mes, 2 meses, 3 meses, pasó el año, y cuando ya habían dicho que lo habían arreglado, salió que la persona con la que lo llevaron, no el intermediario con el que mi papá arregló el asunto, no, sino que al lugar al que lo habían llevado, el teclado desapareció. No. Se lo robaron, no sé qué le hicieron, nunca supimos. Entonces para mí sí fue como un bajón, porque yo decía, pues ahora ¿con qué te voy a servir? Si yo no tengo Era lo único que tenía. Era lo único que tenía. Ahora, ¿cómo voy a ensayar? ¿Cómo voy a practicar y poder mejorar en esto? Entonces, en ese tiempo yo estuve orando, y no fue cuestión de poco tiempo lo que me llevé pidiendo a Dios por ese teclado, honestamente. Pero lo que mencionaba Eliseo, sufrimos, pero al tiempo viene la recompensa, porque Dios ve el esfuerzo. Y que a pesar de que quizá no tenemos el material, pero buscamos la forma de sacar adelante eso, porque hay una pasión y un deseo en nosotros por servir a Dios. Entonces, hace unos meses tendrá que, pues, me sorprendieron mis papás, un regalo, un teclado. Que diga la marca. Un Roland Phantom. Y pues fue una bendición de Dios, yo no lo esperaba ese día, Me acuerdo de ese día. Me llevaron a la iglesia y me sacaron porque teníamos que arreglar unos asuntos con los jóvenes. Entonces me llevaron como a un cuarto donde nos dan clases, y para cuando salí yo veo que mi papá y la iglesia estaban como que medio raros. Ajá. Y pues yo me quedé, entonces entro yo con la mirada para abajo, y cuando alzo mi vista veo ese teclado ahí. Y es que antes a mí me habían dado a elegir, pues, ahora sí que entre ese y otro, pero por quizá la accesibilidad
yo no jamás esperaba que Dios pudiera proveer o sorprenderme de esa manera. Ahora que dices esto, a mí me pasó algo similar. Desde que les decía en el primer episodio, creo, que desde los 4 años aproximadamente yo inicié a ministrar en alabanza y siempre fue con la batería de la iglesia. Mi primera batería que tuve fueron 2 tambores. Era una batería de juguete, 2 tambores y un platillo en medio y el bombo. Pero recuerdo que mi pasión por la música comenzó a surgir a través de algunos temas o cantos de género regional que eran cristianos, que en su tiempo era una agrupación en la cual también mi papá estaba, y me gustaba mucho escuchar esa música. Entonces yo me ponía una grabadora y le daba play y me ponía a tratar de imitar lo que el baterista hacía. Y, por cierto, es su papá. Y trataba de hacer lo que el baterista hacía. Y así fui creciendo. Ya cuando comencé a tocar una batería más grande, ya digamos un poco más profesional, fue la de la iglesia. Y eso solamente cuando iba al templo y cuando estaba pues en ensayos o ya en tocar en alabanza. Y así fue. Entonces cuando nos invitaban otras misiones a ministrar en otros lugares, tenía que llevarme la batería, transportarla y llevarla prácticamente a donde fuera, digamos en la condición que fuera, tenía que transportarla, pero llevándola, otra vez regresarla al lugar. Pasa el tiempo, me muevo de lugar, me muevo de ciudad, el Señor me permite llegar a otra ciudad y ya de mayor de edad, aún había un deseo y un anhelo en mi corazón por una batería propia, porque no tenía una batería propia. Vaya. Sí, propia. Y recuerdo que inicié a tocar en una banda cristiana, Inagotable de Tierra Caliente. No es promoción, pero búsquenla en YouTube. Inicié a tocar en esa banda, una banda que pues dirigía mi tío, el pastor Obed. Búsquenlo en YouTube como Beto Ledo. Bueno, comencé a iniciar a tocar en la banda cristiana, y ya ahí fue que empecé a ver la necesidad de una batería propia para ensayar, para depender de esa batería, porque el Señor me daba la bendición y me permitía tocar en otros lugares o salir con el mismo ministerio de alabanza, pero no teníamos una batería. Y veía la necesidad prácticamente a las puertas de una batería propia para no depender o de la batería de la banda o depender de la batería del templo, sino tener mi propia batería y servirle a Dios. Ha sido mi deseo más grande. Entonces, ya desde antes ya había estado orando, pero no lo había hecho con más, ¿cómo decirlo?, más entrega o fervor. Hasta que empecé a ver la necesidad, lo empecé a hacer. Y empecé a orar hasta que le dije: Señor, quiero comprometerme contigo y en que necesito una batería. Entonces, mientras yo estaba orando, buscaba opciones de baterías y precios, hasta que llega el punto, para no hacer larga la historia, hasta que llegamos al punto en el cual Dios me sorprende y me da una batería mucho más cara, con más, digamos, más calidad de lo que yo estaba esperando o de lo que yo estaba, digamos, visualizando. Te interrumpo. Como le dijiste a mí, queremos oír marcas. Queremos oír marcas. Bueno, mi batería es una Tama Hyperdrive me parece que es de 6 piezas. No lo tengo muy presente porque no suelo usar todas, pero les digo que Dios me dio de más porque trae 4 tambores, 4 toms, la tarola y los demás elementos. Y pues no quiero decir el precio, pero por ahí lo pueden ustedes buscar. Es una Tama de calidad Maple, se le llama, algunos conocen así. Y eso es algo que yo no esperaba, porque yo esperaba una un poco más sencilla. No voy a decir también marcas, pero si por ahí alguien quiere alguna recomendación, pueden buscarme en mi canal. También búscalo en su canal como Cheplay. Ahí está también el video y ahí narra un poco más la historia a profundidad. Pero sí, y lo que decía a mí, a veces padecemos
o estamos enfrentando un padecimiento como tal económico, en donde no tenemos los medios, pero cuando Dios nos sorprende, lo hace de una manera sorprendente que nos deja sin dudas de que Él es el que hace las cosas. Así es. Y aquí estamos viendo la dificultad que es la falta de un instrumento. También yo también pasé por ahí con respecto al sax. A mí me gustaba, pero ¿cómo aprendía? No podía hacerle como Josué, que de chiquito se ponía tambos y le daba. Pues, ni no. en el celular, ni las aplicaciones. Ni para soplar. Ajá, ni para soplarle algo, ¿no? Pero era mi anhelo a aprender. Y de igual manera Dios me sorprendió cuando salí de la primaria. Fue como mi regalo sorpresa. Un sax, yo de verdad no me lo esperaba porque nunca fue como que le comenté a mi papá como de, hey, quiero un sax o hay que ahorrar para un sax o algo así, no, nunca. Entonces Dios sí me sorprendió también, quizás como de la misma manera que ustedes, porque pues sí, no me lo esperaba. Y miren, esto que estamos hablando ahorita es una dificultad del hecho de no tener instrumento. Y otra dificultad también sería el hecho de nuestros trabajos. O sea, el tiempo. ¿Se te Pues refiere puede ser el tiempo. O sea, sí, porque sí pasa casos en donde, bueno, incluso en lo personal, que tienes un empleo, pero también tienes que sacrificar, o mejor dicho, organizar tu tiempo. Uh-huh. Tienes que distribuir tu tiempo para tus ensayos y también para los ensambles, ya con el Ministerio de Alabanza, y por supuesto también para los cultos o eventos que se presenten, ¿no? Uh-huh. Dentro de la iglesia. Y sí, creo que a eso que mencionan es una dificultad por la que la mayoría, o si no es que todos, creo que enfrentan, ya sea porque trabajen, porque estudien, o tengan quizás responsabilidades en casa. Entonces creo Pero, o sea, también hay que, si decirlo de manera de consejo, que hay que saber distribuirnos y organizarnos. Sí. Como ya decíamos en un episodio anterior, hay que saber, vuelvo a repetir, organizarnos y entender el compromiso que tenemos en el Ministerio de Alabanza. La responsabilidad que tenemos primeramente delante de Dios, pero también con nuestros compañeros. Que aunque haya personas que tal vez no tengan tantas ocupaciones como algunos, pero aún así hay que... No, o sea, me refiero general. Sí, porque aún dentro del Ministerio de Alabanza, tal vez el que estudia no tiene las mismas ocupaciones que uno que trabaja. Sí. Entonces, por lo mismo, debe de ser, o sea, saber respetar ambas partes, ¿no? Claro. Todo que vaya en conjunto para lograr un mismo trabajo, que en este caso es servir a Dios a través de la alabanza. Y la sabiduría o la madurez que hay que tener para que una cosa no le quite a la otra. Uh-huh. Vamos a ponerlo un ejemplo como estudiantes. Quizá haya algún ministro de alabanza que está estudiando y saber que tiene que cumplir sus deberes en la escuela como estudiante, como hijo en su hogar, o sea, sus responsabilidades. Y no por eso descuidar la parte de quizá de sus prácticas, de sus ensayos. Por ejemplo, si yo ensayo los viernes y yo sé que los viernes es mi ensayo, saber que en mi semana yo me organizo para elaborar mis tareas y no tener algún compromiso para ese día. Si quizás es a las 5 de la tarde, yo a esa hora estar libre. Claro, y lo que decíamos, si vas a entrar a un ministerio de alabanza, debemos de entender que ya es una responsabilidad. Y más allá de presentarnos a los cultos, primero la base es desde los ensayos, tus prácticas en casa, como bien dices. El que estudia, pues hacerse un espacio para también practicar las alabanzas y no poner ahora sí que el pretexto muchas veces de que, no tuve tiempo de practicar las canciones, perdón, porque pues, o sea, se entiende que va a haber momentos Creo que hay casos entendibles. Sí, o sea, más, bueno, no es quitarle mérito ni al que estudia ni al que trabaja, porque en ambos casos puede pasar el que estudia por sus exámenes, el que trabaja porque hay mucha demanda de trabajo y tal vez no pudo ensayar, pero son casos entendibles, pero hay que entender que ya entramos en una responsabilidad, ¿no? Al entrar a un ministerio de alabanza. Y por lo mismo debemos también de ser organizados y responsables con lo que hacemos. Sí. Bueno, otras de las dificultades que se puede ver o que se puede tener como músico ministro de alabanza es cuando no estamos tomando la comunión o la responsabilidad espiritual que deberíamos de tener. Tal vez esto no sea enfocado 100% a que no estás buscando 100% a Dios como deberías, porque tal vez también puede haber procesos o un desierto, como lo hemos escuchado más comúnmente. Y tocando en cuestión a eso, yo tuve una experiencia que
estaba pasando por una situación de que estaba sintiéndome que no sentía la presencia de Dios. Y me acuerdo porque de hecho fue en un culto en la noche que me invitaron o me dijeron que yo ministrara la alabanza, que yo dirigiera. Entonces, para empezar, saben que ustedes saben que yo no canto. Entonces, primera dificultad, no sé cantar, o al menos yo no canto, no es mi área. Dificultades de José. No puedo cantar, bueno, sí puedo cantar. Pero ¿me entienden? No sé cantar. Entonces, me acuerdo que esa vez yo estaba pasando por ese desierto y el Señor me decía un poco más, durante ese día, me decía de que luchara hasta ver su recompensa o hasta recibir la bendición. Entonces me acuerdo, me invitaron a mí, me hicieron la invitación para dirigir alabanza y yo, para ser sincero, yo decía, pero ¿qué voy a ofrecer? Y eso, o sea, dentro de mí, había una dificultad, había una lucha. Entonces yo me quedaba, pero ¿qué voy a ofrecer? O sea, voy a estar detrás dirigiendo a la población, a la congregación, a la alabanza. Y se supone que nosotros como levitas, como ministros de alabanza, nosotros tenemos que ministrar de lo que estamos llenos. Y en ese momento yo decía, Señor, pero no me siento lleno, ¿qué voy a ofrecer? ¿Sabes cuándo siento que eso se vuelve una dificultad? Porque la vida no solo del líder, no solo del ministro de alabanza o del predicador, del pastor, sino la vida del cristiano en sí, debería ser una vida consagrada y en plena comunión con Dios todos los días. Así es. ¿Por qué? No solamente cuando vas a servir. Sí. Pero siento yo que se vuelve una dificultad cuando hacemos esa comunión a un lado y se pierde por completo. Sí. Es ahí donde yo creo que entra esa dificultad. Es más difícil aún. Sí. Entonces, eso es un buen consejo, o sea, un buen punto. Que se vuelve más difícil cuando nos apartamos o no buscamos a Dios de la manera correcta. Entonces, para terminar este testimonio, yo acepté la invitación. Para la gloria de Dios, Dios se manifestó, Dios ministró de una manera especial. La verdad, yo no me esperaba lo que Dios iba a hacer a través de mi vida y que aún muchas personas iban a salir ministradas de ese momento de alabanza. Entonces esto lo cuento, lo digo por si alguno está pasando por algún momento que se siente que está pasando por algún desierto y que siente esa dificultad para ministrar, para subir, y siente en su corazón que no tiene nada que dar. Solamente disponte a hacer lo que Dios quiere hacer a través de tu vida y déjate mover por el Espíritu Santo. Sí, hay una dificultad muy grande cuando uno, cuando uno no tiene esa comunión con Dios de todos los días, y es una dificultad fuerte cuando ya uno está al frente. Sí. Porque si estás enfrentando una lucha y no doblas rodillas, es decir, no te encomiendas a Dios y te avientas a ministrar, vas a enfrentar una lucha muy fuerte. Así es. El que tiene temor de Dios, el que está enfocado en querer ministrar a la congregación, cuando ya sube a ministrar y está enfrentando una lucha y antes no buscó a Dios, la primera dificultad es la conciencia. ¿Cómo voy a subir a ministrar? ¿Cómo estoy ministrando? ¿Cómo estoy adorando a Dios si antes no doblé mis rodillas? Porque llegué tarde, porque se me pasó el tiempo, porque lo postergué y eso me llevó a descuidar mi comunión. Entonces, primero, una de las dificultades es la conciencia. Cuando uno está ministrando, la conciencia empieza a recordarte qué hiciste, qué no hiciste. Incluso se presenta el acusador, el enemigo, para aún acusarte en tu conciencia, en tu mente, en que cómo vas a estar subiendo a ministrar si antes de subir le insultaste a alguien, le gritaste a papá, le gritaste a mamá, hiciste algo que a lo mejor lo viste muy natural, pero después ahí está como la espinita que no te deja ser libre, libre en el mover del espíritu, como decía también Josué. Y es algo que debemos también tener eso en cuenta, una dificultad de que
nuestras acciones, nuestra actitud antes de subir a ministrar es lo que nos va a determinar o una victoria o una derrota. Si tomas una buena actitud antes de subir a ministrar, tenlo en cuenta que así como subes con actitud, así también vas a ir determinando tú en tu vida, en tu comunión, en ese momento de ministración, cómo vas a bajar. Si subes humillado ante Dios antes de subir a ministrar, entonces así cuando bajes también baja humillado y verás una victoria de Dios. Pero si subes con un corazón enaltecido y que no necesitas de Dios para ministrar, entonces ten en cuenta que también puede haber una derrota. Así es. Mencionaba Josué algo importante hace rato, cuando compartía lo que él estaba hablando, y creo que una dificultad que también podemos encontrar es cuando pasamos el proceso de no sentir la presencia de Dios. Como ministros y muchas veces como líderes que nos toca estar al frente dirigiendo la alabanza, el no sentir nosotros mismos la presencia de Dios o sentir quizá ese respaldo nos lleva muchas veces a titubear y a que en nuestra mente haya como esa confrontación. Quizá tú estás buscando de Dios, pero el Señor le plació pasarte por un momento en el que hay silencio total en tu vida de parte de Él. Entonces creo que también es una dificultad que muchos pasamos. Yo no sé si alguno de ustedes la ha vivido. En lo personal es un proceso que he pasado y que honestamente es algo que, ¿cómo lo puedo poner?, que duele en muchas ocasiones porque quisieras sentir la presencia de Dios, ves cómo los demás están gozando y que tú mismo estás adelante y no sentir como su presencia, como quisiera sentirla, te lleva a titubear a la hora de la dirección, porque muchas veces creo que como líderes, ministros de alabanza, muchas veces Dios nos pone quizás orar por la congregación a la hora de estar cantando algún canto o pasarlos al altar, pero en lo personal ha entrado como esa confrontación por no sentir su presencia en mi vida. Entonces creo que es algo que les comparto, o sea, para que si alguno se encuentra pasando eso, no se desmotive en buscar de Dios, porque quizás muchas veces tú dices, es que cuando más te busco parece que es cuando menos te siento, cuando tú más guardas silencio. Entonces no te desanimes, al contrario, sigue buscándole y en su tiempo Dios va a hablar a tu vida y va a hacer lo que tenga que hacer contigo. Sí, y algo que también va de ahí, también de la mano, y otra dificultad es cuando uno ve que otro está siendo usado por Dios y el enemigo o vienen pensamientos vienen pensamientos de cómo es que Dios lo usa a él y cuando yo estoy al frente no sucede nada. Y también eso puede aplicar en alguien. Alguien que esté sintiendo que hay alguien más que lo puede hacer mejor y eso te lleva a cohibirte, a bajar las manos y sentirte en derrota. No es que estés en derrota, sino que es posible que necesitas solamente perseverar un poco más y creer en Dios, porque a veces, y dice la palabra, que la prueba produce paciencia y también fortalece la fe. Entonces, lo que a veces sucede en esto no es de que yo no esté apto para hacerlo, es de que no esté en la condición o en la capacidad. Si tú sabes que estás buscando a Dios y que estás interesado en el reino de los cielos y en la comunión con el Espíritu Santo, pero sientes que no sucede algo más allá, entonces es posible que en la prueba en la que te puedes estar encontrando o alguien se encuentra, es que Dios quiere pulir tu carácter, quiere pulir tu paciencia en esperar, en confiar en Él y creer que es por medio de Él que se manifiesta el milagro, se manifiesta el poder de Dios y no se manifiesta a través de nosotros o cuando nosotros queremos, sino solamente cuando a Él le place manifestarse. Entonces, puede ser que alguien esté pasando por esto y que no tenga como claro, o sea, puede sentirse así como estoy pasando por esta lucha, esta dificultad, pero no sé qué hacer.
solamente espera, persevera en la oración, persevera en esa comunión con el Espíritu Santo y solo espera el momento en el cual estés aprobado por Dios para que seas un instrumento movido por el Espíritu Santo. Pero sobre todas las cosas, la fe. La fe es lo que mueve montañas, y así también la fe en el Espíritu Santo, la fe en Dios puede provocar la gloria de Dios en un lugar donde tú estés. Amén. Oigan, ¿cuántas dificultades vivimos como músicos? Y nos llevaríamos muchísimo tiempo hablando de dificultades. Si eres músico y has tenido otras dificultades, déjalo en los comentarios. Y yo creo que ya llegamos al final de este episodio. Espero les haya gustado y les haya sido de bendición. Suscríbete a este canal del Distrito Sur, dale like a este video y comparte con los demás músicos de tu congregación. Así que nosotros nos despedimos y también recuerden, nosotros somos Distrito Sur, pero esto es Jóvenes con Raíces.